posible. Hoy vamos a repasar este documento. Aquí pueden ver que inician el programa del MPP nuevamente, terminando esta semana o iniciando la semana que viene. Entonces, lo que yo iba diciendo es de que debemos tener mucho cuidado. Los que están en México, mi sugerencia es no venir corriendo a la frontera. No vengan corriendo a la frontera porque puede causar problemas en tu caso más adelante. Si tú tienes un caso delante de un juez de inmigración o un oficial de inmigración, te pueden decir por qué no existen las cosas de una forma correcta. Yo he visto esto y no vale la pena sacrificar tanto para llegar a la frontera de México y de repente no poder ganar tu caso porque cruzaste de una forma que no era legal, ¿verdad? Entonces, vamos a poder a pedir que mantengan la calma. Número 2, creo que si ya vienen corriendo a la frontera, quizás es muy tarde, ¿verdad? Porque tiene que tomar su tiempo para procesar su situación. Entonces, vamos a empezar de nuevo, pero vamos a compartir los puntos importantes de ese memorándum. Tiene que ver aquí, bueno, yo ya leí y noté las cosas que yo considero importantes y gracias por su paciencia con el audio. Ya arreglamos esto. Ojalá me ponen en los comentarios, por favor, si no pueden escuchar algo. Tengo otro micrófono aquí grande que se desconectó, no sé cómo, y entonces tuve que cambiar. Lo bueno es que tengo un backup, ¿no? Ok, iniciemos entonces. Vamos a compartir la pantalla y podemos mirar aquí los puntos más importantes, ¿no? Ok, bueno, este es el memorándum de inmigración. El punto importante en la primera página. Aquí hablan acerca de la historia, de que tiene este programa que se ha cancelado anteriormente cuando llegó Joe Biden a la Casa Blanca, pero ahora por las cortes de inmigración, las cortes federales dicen que no canceló el programa de la forma adecuada, entonces tienen que volver a cancelar o a implementar, ¿no? Y aquí, este punto importante, quiero mostrarles que dice aquí, eso quizás les da esperanza, porque como decía, si vienes corriendo a la frontera, querías alcanzar a entrar, si no alcanzas, dice que se va a implementar la terminación, o sea, van a terminar o a cancelar este programa tan pronto como sea posible. Lo que están haciendo es esperar una decisión final de un juez. Mientras tanto, tienen que implementar el programa para seguir las normas de las cortes. Eso quiere decir que todavía sigue siendo la meta de la administración de Joe Biden de cancelar el programa MPP. Eso tenemos que empezar a partir de ese hecho. Sigue siendo la política del gobierno federal que quieren cancelar este programa, ¿verdad? Bueno, algunos otros detalles sobre este programa. Aquí en la siguiente página podemos ver que los jueces de inmigración supuestamente tienen que escuchar los casos de una manera pronta, o sea, tienen que escuchar, aquí dice en la mitad de la página, pero no dan un tiempo exacto, ¿verdad? Más adelante podemos ver el tiempo, pero las audiencias que van a ver para las personas que están entrando, supuestamente de una manera rápida. Vamos a mirar qué pasa más adelante. La razón por la que tienen que hacer esto y no pueden cancelar totalmente el proceso de asilo de llegar a la frontera, como dice aquí en esta página, nosotros como país de Estados Unidos formamos parte de acuerdos internacionales con otros países y eso desde 1951 hubo ese convenio que deja que las personas pidan asilo en diferentes países. Entonces no podemos simplemente cancelar el programa de asilo. Tenemos que abrir las puertas para los refugiados y por eso sigue adelante. Ellos citan eso aquí. Diferentes metas que tienen aquí para este programa. Uno sería la unidad de la familia. Hemos visto que bajo la administración de Donald Trump no solo implementaban el MPP, pero muchas veces dividían a las familias, los niños por un lado, los padres por otro lado, y trataban de justificar eso como que pues son delincuentes, pero no son delincuentes, no es un delito llegar al país de Estados Unidos y pedir asilo político. Entonces, ¿por qué estamos quitando a los niños de sus padres y dividiéndolos? ¿Verdad? Entonces aquí una de sus metas es mantener la familia unida. Eso sí, bueno, si hay algo bueno en eso es esto, ¿verdad? También hablan de cómo van a aplicar lo de COVID-19, y vamos a hablar un poco más adelante sobre esto. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos? ¿Qué es lo que van a hacer con esto? Hay diferentes puntos y vamos a ponerlo aquí en la parte de abajo.
la ubicación de las cortes y los puntos de entrada donde van a manejar estos programas. Es en todo el país, o sea, toda la frontera entrando de México hacia Estados Unidos, ¿verdad? Pero aquí dan algunos lugares específicos. Primero, el título 42 es un título, una ley que usan para implementar o cerrar la frontera cuando hay una situación de salud. Y todavía están citando esto como una excusa, un pretexto, una base para cerrar la frontera con el MPP, citando el título 42 para manejar esta situación de la pandemia y COVID-19 y sus diferentes cepas, ¿no? Las ubicaciones, dice aquí que los que cruzan la frontera en los diferentes puntos de entrada son San Diego, Calexico, esos dos están en California, Nogales, Arizona, El Paso, Eagle Pass, Laredo, Texas y Brownsville, Texas. En toda la frontera desde California hasta Texas y son los diferentes puntos de encuentro. No debemos interpretar esta parte como quien dice, si no entro por esos lados, no me van a meter en el MPP. Simplemente si te agarran en alguna parte, te van a llevar a estos sitios para procesarte en el programa del MPP. Y luego, aquí abajo, hablan de 4 ciudades o 4 cortes de inmigración que van a manejar esas audiencias. De las 4 cortes, San Diego, los casos de California, El Paso, me imagino que vamos a mirar, El Paso, Laredo y Brownsville. Esas 3 ciudades están en Texas y esta ciudad está en California, ¿verdad? Y aquí podemos ver los individuos que pasan la frontera en México, cerca a San Diego o Calexico, tendrán su audiencia de asilo o su proceso del MPP por San Diego. Los que entren por Nogales, Arizona o El Paso, van a tener su procedimiento o pasar su procedimiento en la Corte de Inmigración de El Paso. Y eso está en Texas, ¿verdad? Los que entran por Laredo, Eagle Pass, van a tener su audiencia en Laredo y los otros en el área de Brownsville, Texas. Entonces, esos son los 4 cortes que van a manejar los casos de MPP. Aquí viene la pregunta de $1,000, ¿verdad? La pregunta de oro. ¿Qué personas se van a ver afectadas por el programa del MPP? Estas personas son las siguientes personas. Aquí dice, cualquier persona que no sea ciudadano de Estados Unidos, que llega a la frontera de Estados Unidos en el sur, o los encuentran dentro de 96 horas de haber llegado a la frontera en el sur, en estas áreas, en el hemisferio oeste de cualquier país del hemisferio oeste. Eso significa que cualquier país en todo esta parte de lo que es América, ¿verdad? Pero no van a incluir a los mexicanos. ¿Por qué no van a incluir a los mexicanos? Se supone si tú huyes de México para pedir asilo y te devuelven a México, te podría pasar algo, ¿no? Entonces los mexicanos no están incluidos aquí, ¿sí? Pero los demás que vienen de cualquier otro país sí están incluidos en esa área, ¿verdad? Ahora, aquí hay algunos grupos que no están incluidos. Los que llegan como jóvenes menores de edad solitos, y es una definición bajo esta ley, ¿verdad? Unaccompanied children. Jóvenes menores de edad quienes vienen sin sus padres. Quizás no van a estar en este programa. Los que son residentes de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, si tú tienes la residencia, la green card, no tienes que preocuparte por esto. Los que van a entrar con advance parole, un permiso de trabajo, ya tenían su permiso de trabajo y van a poder entrar con ese permiso de trabajo. Los que no tienen una historia penal, los que sí tienen la historia penal, son non-citizens with criminal history, y no sé qué significará esto. Quizás esto significa, porque dicen que no se van a incluir, quizás esto significa que de plano los van a rechazar. Entonces no van a inscribirlos en el programa, pero tampoco los van a dejar entrar. No sé exactamente por qué incluyen a las personas. No queremos invitar a los criminales a los Estados Unidos, obviamente, ¿no? Los que tienen algún problema con la ley en Estados Unidos o con México también, a lo mejor ni los dejan entrar en el programa. Y luego los que tienen alguna vulnerabilidad, son vulnerables, no sé cómo pronunciar eso en español, pero sean vulnerables de alguna forma, ¿no? Y vamos a mirar eso un poquito más abajo. Estos son los grupos que no van a estar, pero los que vienen de Venezuela
o estuvieron en Venezuela ahora de Colombia, no sé, de Ecuador, de Chile, de cualquier parte de Centroamérica, Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala, todas esas personas que vienen a los Estados Unidos por la frontera para pedir asilo político, también de Haití, que llegan a México y tratan de cruzar. Todos ellos van a estar envueltos en este programa MPP, al menos de que vengan de México, sean ciudadanos de México o están en alguno de estos grupos que sean una excepción. Ahora, otra excepción son las personas vulnerables. Y aquí tienen una lista de las personas que no se van a incluir aquí. Son personas que pueden demostrar que tienen alguna situación mental, de salud mental o salud física, ¿verdad? Y luego son vulnerables por una edad muy avanzada. No ponen aquí una edad exacta, mayores de 65, no dice, solo las personas que se ve luego que pues ellos por su edad no van a poder estar ahí. Y luego otros que están en un alto nivel de riesgo en México por su orientación sexual o por su género, su identidad y su género, ¿verdad? Entonces, estas son las personas que quizás, aunque estuviesen dentro de los grupos que deberían de estar en el programa MPP, podrían quizás no estar incluidos ahí, ¿verdad? Y los que, como dijimos antes, los que llegan son menores de edad y llegan sin sus padres, ¿no? Vamos a buscar aquí un poquito más abajo, bajo procedimientos del MPP. Una de las cosas que siempre pasa es una entrevista. Sabemos mucho de la entrevista de miedo creíble, ¿no? Y aquí estamos hablando de esto. Lo que va a pasar es que cuando las personas se entregan a los oficiales o los oficiales ya los quieren meter en el programa, ellos dicen que los oficiales de la patrulla fronteriza van a empezar a hacer preguntas sobre qué es lo que están haciendo porque llegan a Estados Unidos, si tienen miedo de mover lo que sea, y ver si ellos califican para inscribirlos en el programa de la MPP. Ahora, lo que van a hacer también más adelante, como respuesta a esas preguntas, llegan a saber que la persona tiene miedo de volver a su país, van a hacer una entrevista, nosotros lo conocemos como miedo creíble, pero es una entrevista bajo el Convenio Internacional contra la Tortura y el Convenio Internacional para el Asilo Político, Non-Refoulement. Non-refoulement es una entrevista que tienen que hacer para decidir si la persona, si no tenemos derecho como país de devolver o deportar a esta persona, ¿verdad? Entonces van a hacer esta entrevista. Quizás es un poquito diferente que la entrevista de miedo creíble, pero van a ser prácticamente las mismas preguntas en esa entrevista. Bajo esa entrevista, supuestamente les darían 24 horas para poder hablar con algún abogado antes de hacer la entrevista. Ellos siempre hacen promesas así y por promesas así empiezan a llegar miles de llamadas de teléfono a los abogados, pero muchas veces no es así. Muchas veces tienen la intención de hacerlo, pero realmente no es posible hacerlo, ¿no? Entonces, otra cosa que tenemos que tener en mente, podría ser que no cumplan esta promesa, pero van a hacer el intento. Y luego van a hacer esta entrevista. Aquí esto me llama mucho la atención como abogado, porque aquí si la persona demuestra que tiene una posibilidad razonable de que van a ser víctimas de persecución por su raza, religión, nacionalidad, porque son miembros de un grupo particular o por su opinión política, entonces pueden ser inscritos en ese programa de MPP, les pueden dar una fecha para una corte, les van a dar un documento que se llama Notice to Appear y luego esperar en México tener su audiencia, ¿no? Cuando dice reasonable possibility, una posibilidad razonable, es más similar a otro tipo de entrevista que hacen, que es una entrevista de miedo razonable. Es un nivel un poquito más elevado de un requisito que tienen para comprobar que tú tienes un miedo de volver a tu país. O sea, un poquito más estricto que miedo creíble, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo para esta entrevista. Pero es la misma entrevista, las mismas preguntas, pero tus respuestas tienen que ser directas, claras y tienes que abrirte y decir la verdad. Ahora, muchas personas son tentadas a mentir o inventar o demostrar documentación falsa para poder pasar esta entrevista. Y a veces las personas pasan la entrevista. Mi sugerencia es no hacerlo, porque si pasas la entrevista con cosas falsas, no te dan asilo. No, esto no es asilo. Tienes que de todas formas tener una corte con un juez. Y luego cuando el juez ve algo diferente en tu entrevista y lo que tú puedes demostrar en la corte, o empieza a dudar, empieza a pensar que tú mentiste, en algún momento vas a perder tu caso.
acordémonos con mucha fe, la verdad os librará. Vamos a decir la verdad en estas entrevistas, pero también con mucho detalle, ¿sí? Hay que demostrar con mucho detalle que merecemos el asilo, ¿no? Ahora, aquí dice que lo que van a dar cuando la persona pase esa entrevista, tu boleto para iniciar tu caso es un documento que se llama Notice to Appear, una notificación para comparecer o aparecer delante de la corte. Eso es una pregunta muy frecuente. Muchos están aquí en Estados Unidos esperando su entrevista o su corte, ya están en el proceso de asilo y me preguntan casi todos los días, ¿yo pasé la entrevista de Miedo Creíble o qué es lo que tengo que hacer? Miedo Creíble solo es un paso para llegar a la corte. Si tú tienes una corte o tú tienes un documento que se llama Notice to Appear, pasaste la entrevista y hasta incluso a veces no te dan ese documento, no tienes que pasar la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo muy importante aquí. Otro punto que creo que no sé si pasé por encima de este punto, pero pienso que es importante. Bueno, aquí viene. Cuando hacen la entrevista de miedo razonable, si las personas vienen en un grupo familiar, dicen que si una sola persona en esa familia, digamos es mamá, papá, 5 niños, una sola persona pasa esta entrevista y le dan el miedo creíble, le dan la oportunidad de pedir asilo en la corte, entonces lo que van a hacer es dejar que todas las personas en la familia pasen la entrevista. ¿Sí? No van a dividir las familias. Pues el papá contestó bien las preguntas, pero la mamá no, sino que van a mantener una familia unida con tal de que una persona pueda pasar esta entrevista, ¿no? Bueno, y luego aquí a esta última parte habla sobre las audiencias, court hearings, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco sobre esto. Mencionaba al principio el tiempo que la corte quiere tener para hacer estas audiencias y decían que van a tener una entrevista o una corte de una manera rápida, ¿verdad? Aquí estamos hablando de 180 días, pero los que han estado inscritos en el MPP anteriormente saben que quizás no es así. Quizás 180 días no es tan razonable para las cortes de inmigración. ¿Y por qué? Porque llevamos todo este año desde que llegó Joe Biden, en una situación donde miles y miles y miles de personas están llegando, pasando por la frontera. Entonces ya las cortes de inmigración están totalmente llenos de casos. No hay espacio en los calendarios de los jueces. Entonces, el decir que vamos a hacer una audiencia dentro de 180 días, yo como abogado de inmigración pienso una de dos cosas. Número uno, es una meta falsa, van a intentar, pero no lo van a poder hacer. O número dos, te van a dar a ti o los que tú conoces que van a estar en este programa, una audiencia cortita. No te van a dar horas y horas. Yo hice una audiencia la semana pasada en la ciudad de Houston, duramos 4 horas con el juez. Los jueces que van a hacer estos casos no van a tener 4 horas, ¿sí? Van a tener media hora para tu caso. ¿Esto qué significa para ti? Significa que no vas a poder llegar a la corte y llorarle al juez o explicarle todo lo que le quieres decir al juez. Entonces significa que vas a tener que buscar otras herramientas para presentar tu caso antes de llegar a la corte. Yo siempre tengo la mentalidad de ganar la corte, de ganar el caso antes de llegar a la corte. Entonces vas a tener que escribir un relato bien clarito, pero con la ayuda de una persona que sabe qué principios de asilo tienes que tocar en esa declaración, ¿verdad? Porque si tú nomás escribes tu historia o un paralegal o algo que no tiene experiencia delante de un juez, sabiendo exactamente qué es lo que quiere saber el juez, te escribe esa cosa, muchas veces vas a tener problemas. Y sé que muchos queremos ahorrar dinero y usar los servicios de una persona que trabajó con un abogado por muchos años y supuestamente sabe, ¿verdad? Pero yo he visto muchos casos donde sí, la declaración está súper bien hecha, completa, se ve bien bonito y claro. Lo que pasa es que la persona no iba tocando los puntos importantes según la ley en su declaración. Entonces vas a querer tener a alguien que te ayude con eso. Y también un argumento por escrito es bastante importante. Una persona que tenga ese conocimiento puede escribir todos sus argumentos de antemano, citar los casos precedentes, citar las evidencias que tú traes para que el oficial o el juez que vaya a hacer tu corte, que va a escuchar tu caso, antes puede leer
todo lo que le quieres decir en tu relato y puede ver todos sus argumentos por qué quieres ganar tu caso de acuerdo con cada punto de la ley y luego ve todas las evidencias. Y luego imagínate, si va a ser una audiencia de media hora, esa persona ya conoce tu caso antes de llegar a la corte el día de tu corte. Eso sería la clave para poder ganar un caso en esta situación. Yo siento que hay problemas muy grandes en este programa MPP de tener el derecho de realmente expresar tu caso y tu miedo en un tiempo con un juez, porque no tiene suficiente tiempo el juez de ver todos los casos. Y cuando es así, él no puede manejar bien la justicia porque no te da suficiente tiempo como para conocer el caso. Entonces, eso significa que debes trabajar de antemano para entregar todos esos documentos para así poder ganar el caso. Y bueno, aquí hay algunos otros detalles. Por ejemplo, en la siguiente página habla sobre lo que dije. Si una sola persona establece que tiene miedo creíble, van a decir que toda la familia tiene miedo creíble, ¿verdad? También aquí, algo importante que pueden tener en mente, van a poner una vacuna contra COVID-19 a todos los adultos. Van a tener el de Johnson & Johnson, los que están en este programa, y luego los menores de edad van a tener quizás 2 dosis diferentes de lo que es la vacuna contra el COVID-19, ¿no? Entonces es otra cosa porque ha habido una queja muy grande de que están obligando a los americanos a ponerse la vacuna, pero los inmigrantes que cruzan la frontera no. Entonces aquí ni siquiera les van a dar una opción. Van a poner la vacuna a todas las personas que llegan por la frontera. Entonces, bueno, nuevamente agradezco muchísimo que hayan podido tener un poco de paciencia cuando empiezo a hablar y todo, y no tengo mi micrófono aquí conectado, pero espero que esto haya sido útil. Nuevamente les pido, por favor, los que están en México, no vengan corriendo a la frontera. A lo mejor ya es demasiado tarde porque hay filas largas y tienen que procesar a la gente, ¿no? De todas formas, si logras cruzar la frontera sin tener problemas de riesgo a tu vida y otras situaciones peligrosas, el día que tratas de presentar tu caso delante de un juez de inmigración va a ser problemático. Y de una vez les digo, hay mucha gente que quiere su dinero al lado mexicano, los coyotes, los guías y todo, que te van a echar un verbo, te van a decir otra cosa para que confíes y llegas a Estados Unidos y luego escuchas otra cosa y no vas a poder creerlo. Lo que les estoy diciendo es verdad. Vamos a decir la verdad en las entrevistas, vamos a presentarnos en el lugar correcto ante los oficiales de inmigración, porque eso te va a dar la mayor probabilidad posible de poder ganar tu caso. Entonces, con esto vamos a terminar el video. Vamos a compartir una versión de este video donde cortamos la parte donde yo estaba hablando y no había audio. Vamos a compartirlo en las redes sociales para que puedan tener acceso y compartirlo entre ustedes. Mil gracias por su sintonía el día de hoy.